Hola hermanos, el día de hoy, 11 de febrero del 2025, todos los 11 de febrero de todos los años, y no es memoria obligatoria, oigan, debería de serlo, ¿no? Pero bueno, el día de Nuestra Señora de Lourdes, que ya lo saben, las apariciones comenzaron precisamente entre el 11 de febrero de 1858 hasta el 16 de julio de ese mismo año, de 1858. Ya hablaremos de eso. Es la 33ª jornada mundial, bueno, así lo ha querido el Papa, del enfermo. Cuidado con eso, porque ya les digo, es interesante cómo el Papa San Juan Pablo II quiso que se colocara la Jornada Mundial del Enfermo, no de los enfermos. Van a decir ustedes, padre, ¿cuál es la diferencia? Que cada enfermo hay que tratarlo en su particularidad, en su individualidad, en su situación concreta, porque generalizar en este caso, no es si todos estamos enfermos de alguna manera, digo, pero no, o sea, aquí se trata de personas que efectivamente están cargando su cruz por una enfermedad y que sufren mucho y además oramos por los que los cuidan, porque hay que ver, ¿no? Fíjense que se les dice pacientes a los que están enfermos y a veces son los que menos paciencia tienen, ¿eh? Pero bueno, entonces, por eso tenemos que ser conscientes de eso. Además, en este año, el mensaje del Papa, bellísimo, es corto, o sea, realmente es muy cortito, pero yo se los recomiendo que lo puedan leer, ¿no? La esperanza no defrauda, y volvemos. Y, al contrario, dice el Papa, nos hace fuertes en la tribulación. Así que precisamente esto, ¿no? Y creo que son tres cosas, tres temas los que el Papa toca en ese mensaje: el encuentro, el don y el compartir. Ahí está sintetizado el asunto, ¿no? El encuentro, evidentemente, con el Señor Jesús, y que pues ese encuentro nos lleva a ser conscientes de que el sufrimiento también es un don. Sí, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Ustedes dirán, bueno, está un poco extraño el asunto, pero lo es. Vayan a leerlo, es un documento brevísimo y honestamente, y que nos lleva a ese sentido del compartir, compartir las penas, compartir las alegrías, compartir las esperanzas. Bueno, hablemos brevemente pues de la Virgen de Lourdes, de las apariciones en Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, eso ocurre, como ya les dije, precisamente un 11 de febrero de 1858. Lo que nos dice los relatos, pues es que Bernardita fue junto eh, con otra amiga, andaban ahí cerca de la gruta que se llama Masabille o Masabelle, ahí cerca del río Gave, en el pueblito de ellos, ahí en Lourdes. Y entonces, pues ella escuchó un ruido ahí, como un viento que soplaba, y se acercó ¿cómo se llama? A la gruta, y no se movían las hojas, y de repente volvió el viento y ella miró a una señora hermosa, que ella la describe, que no hay manera de describirla, dice una preciosura, y que, entonces, claro, ella se asustó, y como lo que andaba era el rosario en la mano, se puso a rezar, y la Virgen empezó a rezar con ella. Y sí, ahí vino el asunto, ¿no? Y de hecho te cuentan que se frotó los ojos porque pensó que estaba media dormida la pobre, pero no, estaba viendo efectivamente a la Virgen. Bueno, le contó eso a la hermana, a la mamá, y la mamá le dijo que no volviera nunca ahí, no, que no volviera. Pero no, ahí se sintió ella impulsada a ir, y así el 14 de febrero pues regresa a la gruta con un grupo de amigas que la acompañaron por el miedo que tenía, y ahí sí volvió a tener la segunda aparición. El 18 de febrero hubo otra aparición, y en esa ocasión la Virgen le pidió a Bernadette que volviera ahí durante 15 días seguidos. Ok, bueno, insisto en el tema porque hay algunos que se pierden con el asunto. Realmente fueron 18 las apariciones de la Virgen. Bueno, y entonces, ahí la aparición más complicada quizás fue la del 25 de febrero, porque la Virgen le pidió a Santa Bernardita que fuera a beber de la fuente, ¿ok? Y entonces resulta ser que Bernardita pensó que era el río Gave, y entonces se fue para el río Gave, y no, la Virgen le señaló dónde. Y ahí lo que había, empezó ahí a escarbar, y se llenó era un lodazal realmente ahí. Y la fuente se va a manifestar más tardecito. Pero ella quedó la cara llena de lodo, y además la Virgen, como un gesto de penitencia, pues ella comió de las hierbas que están ahí. La gente pensó que estaba loca. La gente pensaba que estaba loca. Y entonces nada, pero y esa fuente, pues de esa nos hemos abrevado yo no sé cuántos millones de personas, ¿eh? Yo tengo todavía ahí mi bote, mi buen tambito de agua de Lourdes, claro, y lo voy a usar el día de hoy para la unción de los enfermos, porque como es Jornada Mundial del Enfermo, además en el marco de
El jubileo, hombre, tiene todavía mayor sentido. Imagínense que esa fuente, según lo que dicen, produce más de 100.000 litros de agua por día. Sí, sí. Y desde ese momento empezó a producir. Bueno, luego en la aparición del 25 de marzo, claro, el día de la Anunciación, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? La Virgen le reveló finalmente el nombre. Sí, porque ella insistía, Bernardita, de preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y finalmente le dijo él, era Inmaculada Concepción, en el lenguaje de ellos, ¿no? Y la pobre Bernardita salió corriendo a decirle al párroco precisamente eso, ¿no? Y entonces, pues el párroco que estaba esperando la prueba y el padre Peiramalle, entonces él cayó de rodillas el hombre, ¿no? Ya, porque evidentemente, ¿de dónde iba a salir esta pobre muchachita que no sabía ni leer ni escribir, hablando de la Inmaculada Concepción, que era el dogma que había sido declarado 4 años antes, ¿no? El dogma que el Papa, el Beato Pío IX, que lo hemos celebrado recién el sábado, pues proclamó. Bueno, ya les digo, interesante que todas las veces que a Bernardita la interrogaron y todo el asunto, ella siempre repetía exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Así que ya les digo. Bueno, el obispo de Tarbes, que es la diócesis en ese momento, Monseñor Lawrence, él pues al final terminó, creo que en 1862, va a hacer la aprobación y el Papa, el Beato Pío IX, de hecho le aprobó que se permitiera la veneración a la Virgen de Lourdes. O sea que, para que vean ustedes. Evidente, ya será San Pío X el que extiende la celebración al mundo entero y de hecho, sí, sí fue él, ¿verdad? Sí, sí, sí fue él, fue Pío X y luego en Pío XI va a ser el que va a beatificar a Bernadette en 1925, la fiesta de mañana, por cierto, ¿no? Y la va a canonizar en 1933. Así, de bello, ¿no? Todo el montón de elementos. Y aquí me puedo pasar hablando evidentemente, de todo, porque las visitas de los papas han sido extraordinarias. San Juan Pablo II estuvo varias veces ahí, ¿no? Estuvo en el 83, estuvo en 2004, estuvo en el 2008, o sea, estuvo en varias ocasiones. Fue uno de los centros de peregrinación más grandes. Bueno, vamos a las lecturas por el tiempo, ¿no? Ya saben que tengo que ser muy breve. Aprovechemos hoy, estamos en jubileo, ¿eh? Hay que llevar a nuestros enfermos, si se puede, a los lugares de peregrinación, que están en los lugares de misericordia, donde se puede uno ganar la indulgencia. Seguimos, hoy sí terminamos. Hoy terminamos de leer, es un texto un poquito largo, ¿no? La creación, los 7 días de la creación. Bueno, entonces, Génesis capítulo 1, versículos del 20 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes en el que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Y así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos. Y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ayer subrayábamos el hecho de que Dios crea separando, distinguiendo la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, el sol, la luna, el día, la noche, todo aquello,
ahora empezamos, es un nuevo, digamos, por eso se puede dividir, se puede partir, ¿no? Estos últimos 2 días creadores, el tercero es de descanso, son interesantes, ¿no? Porque es según sus especies, según sus especies. Todo sale de la mano de Dios, todo sale del corazón de Dios, pero según sus especies. O sea, no todo es igual, pues. El varón y la mujer no somos iguales, somos complementarios, pero no somos iguales. Iguales en dignidad, claro, porque somos imagen y semejanza de Dios, pero hay una distinción. ¿Ya? Y precisamente en eso está una de las riquezas más grandes de la humanidad, es anular esos feminismos a ultranza, un feminismo legítimo, cuidado, hay un feminismo legítimo, pero esos feminismos que quieren acabar con el patriarcado y eliminar a los hombres, por favor, como que fuera al revés, ¿no? O sea, si el patriarcado que quiere eliminar a las mujeres, más ridículos, por favor, hombre, o sea, no vamos a ponernos en esas. Somos complementarios, somos iguales en dignidad, claro que sí, pero no somos iguales, ¿ya? Y la desigualdad, según su especie, según la característica propia de cada uno, más bien nos enriquece, es una oportunidad. Luego, segundo elemento, o sea, que nos riamos un poco, ¿no? Hombre, este Dios del capítulo primero del Génesis, como que vegetariano, ¿verdad? Sí, porque fíjense que en ningún momento habla de que el hombre puede disponer para comer de los animales, sino que habla que también le da incluso a los animales las verdes plantas, dice. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, cuidado, no vayan a estar diciéndole, ay, dice el Génesis que hay que comer solo vegetales, no, no lo dice, ya, pero es interesante que al hombre, entendido como varón y mujer, y a todos los seres animales, se les da el mismo alimento. Tercer punto, interesantísimo. ¿Cuándo fueron creados los animales y cuándo fue creado el ser humano? El mismo día. El mismo día. Por eso algo de animales tenemos, ¿no? Claro, somos animales en el sentido que tenemos ánima, es decir, tenemos vida, muy bien. Pero es simpático, ¿no? Es como que usted dijera que en la mañana Dios crea a los animales y en la tarde crea al hombre. Sí, pero es el mismo día. Como que en el fondo nos está diciendo cuidadito y nos sobrepasamos en esto, ¿no? Y luego es interesante, y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. O sea, él ve su creación, va viendo su bondad, porque desde el momento que sale de las manos de Dios, pero este superlativo, este buenísimo, si lo quieren, es interesante, ¿no? Porque la obra culmen de la creación es el ser humano. O sea, la creación está ordenada en función del ser humano, que es el único que es consciente, si lo quieren, de haber sido creado. O sea, los animales no saben que fueron creados, oigan. O sea, es decir, no lo saben, pero nosotros sí. Y de ahí por eso la necesidad que tenemos de hacer como el Señor. Por eso el autor de este capítulo 1 del Génesis es un sacerdote, no todo lo orienta hacia el sábado, hacia el día del descanso, para que también nosotros imitemos a Dios. El descanso no significa tumbarse, significa ponerse en presencia del Señor. Vamos, sigamos con el Evangelio. Ay, Dios mío, los conflictos que se nos vienen. Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya ven ustedes hasta dónde se llega el conflicto, ¿no? O sea, no sé ni por dónde empezar, oye, porque efectivamente, sí, ya leímos aquellos 5 primeros encontronazos del Señor Jesús,
porque perdonaba pecados, porque no se ayunaba, porque no respetaba el sábado, porque curaba en los momentos que no tocaba. Me explico, todo aquel montón de cosas que están detrás, ¿no? Sí, lo vimos. Ahora, y se acuerdan que esto hemos hablado también la semana pasada, fue, o antepasada, del conflicto de que piensan que Jesús expulsa a los demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Y Jesús paciente lo llamó. ¿Y cómo va a hacer esto Satanás? Entonces va a estar dividido. Pero ahora ya les contesta directamente, ya se le acabó un poco la paciencia al Señor, ¿no? Pues sí, otra vez los fariseos y los escribas venidos de Jerusalén, los que venían allá con los títulos. Había que poner los puntos sobre las sillas y Jesús está cansado de ver esta soberbia, esta indiferencia, esta actitud tan pobre, tan pobre. Ya, es más importante, porque los judíos, madre de Dios, habían sacado una serie de normativas que lo regulaba absolutamente todo, todo. Y algunos piensan que eso estaba en la ley. No, no lo estaba. Eran aplicaciones que fueron cada día volviendo más riguroso el asunto. Había oración para todo, ¿eh? Es una cosa exageradísima. Cuidado, van a decir, padre, qué bueno que se oraba por todo. Claro. Y el problema es, si usted se le olvida, el fin del mundo. ¿Ya? Y por eso Jesús, es interesante, ¿no? Porque hablan de la tradición de los padres. La tradición era de ellos. No es que venía, no, eso no venía desde el tiempo de Moisés, por favor, que no. No, nada que ver. Ok, ahora, hablando de la tradición de los padres, entonces Jesús hace referencia a la paternidad y a la maternidad y a la filiación, ¿no? A la respuesta del hijo frente a sus padres. Entonces, miren que es interesante el balance que hace, ¿no? Entonces, ustedes están pensando que eso es lo de nuestros padres. Miren, antes de ponerse a pensar en que eso es lo que nuestros padres nos han enseñado, mejor ocúpense de cuidar de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Así, ahí está el tema. O sea, no, pero es que yo estoy haciendo esto porque así lo hemos hecho siempre. Momento. Lo que sí tenemos que hacer siempre es cuidar de nuestros viejitos, es cuidar de aquellos que nos dieron la vida, ¿no? Y de hecho, más bien en ese sentido, sí, fíjense, como la Mishnah tiene un montón de esos elementos, ¿eh? Todos los comentarios que se hacen respecto al honrar al padre y a la madre. Bueno, pero nosotros el problema es que muchas veces nos resulta más importante ir cumpliendo con algunas cositas que la relación con las personas. Les invito a hacer una oración. Esta oración es la oración que está puesta en la página del santuario de Nuestra Señora de Lourdes por los enfermos. Entonces yo no lo digo de dónde sale, van a pensar que es mía. Oh, por siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para los afligidos. Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate a echar sobre nosotros una mirada de misericordia. Al aparecer en la gruta de Lourdes, te complaciste en hacer de él un santuario privilegiado desde donde dispensas tus favores y donde ya muchos han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Acudimos, por tanto, con la más ilimitada confianza a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Por medio del agradecimiento por tus favores, nos esforzaremos en imitar tus virtudes para así un día poder compartir tu gloria. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.